Vamos a invitar a continuación a Claudio Osorio Ursúa, especialista en gestión del Banco Interamericano de Desarrollo. Claudio Osorio cuenta con más de 16 años de experiencia en planificación estratégica, así como el diseño y evaluación de políticas públicas en los diferentes ámbitos de la reducción de riesgo de desastres, la reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria. Lo anterior se complementa con el diseño, ejecución y monitoreo de programas y proyectos de reducción de riesgo de desastres en sectores tales como la educación, agua y saneamiento, servicios de salud en América Latina y el Caribe, contribuyendo a definir las prioridades y estrategias sectoriales a nivel nacional y regional. Claudio, muchísimas gracias. Tú nos vas a hablar del tema convivir con el riesgo. Así mismo es. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero compartir aquí una reflexión. No quiero hacer una presentación, quiero también contribuir un poco al punto que hacía Alicia sobre el cómo dimensionar o cómo enfocarse en el riesgo. Entonces quiero hacer algunas reflexiones que espero que sirvan, sobre todo porque soy un convencido que la forma que son más efectivas el gestionar el riesgo es desde el punto de vista de los sectores, ¿ya? O desde los territorios. Entonces me voy a enfocar ahora a lo que tiene que ver con los territorios. Como decía Alicia, los fenómenos naturales están, es decir, han estado siempre. Y somos un país, también como hablaba Carolina más temprano, somos un país en evolución. Hay dunas vivas, hay volcanes vivos, hay ríos vivos. Y yo creo que todos creemos a esta altura del partido del cambio climático y sus efectos, ¿ya? Todos consideramos cómo podemos adaptarnos, cómo podemos mitigar el cambio climático, ¿ya? Y básicamente el cambio climático exacerba la intensidad o la frecuencia de algunos fenómenos hidrometeorológicos. Sin embargo, están todos estos otros tipos de fenómenos, digamos, de carácter geológico o sociales que también, de alguna manera, significan el exponerse a un cierto riesgo. Si a alguien no le cayó la ficha del tema, cuando hablamos de riesgo, imaginémonos el tráfico, ¿ya? Imaginémonos el tráfico, imaginémonos que el riesgo es sufrir un accidente de tránsito, ¿ya? Y que la amenaza prácticamente es el tráfico. Es decir, manejar en Santiago es muy distinto. Yo vengo del sur, vivo en Frutillar, es muy diferente que vivir en Frutillar, ¿ya? Entonces, la amenaza, ¿ya?, que es el tráfico, es diferente en cada lugar, ¿ya? Digamos, la vulnerabilidad puede ser el tipo de auto en el que estoy manejando, ¿ya? Si estuviera manejando en un todoterreno, con vidrio, con barras laterales, mi riesgo va a ser menor de sufrir las consecuencias de un accidente de tránsito si estoy manejando en un carro o en un auto que no tenga todas las consideraciones. Pero lo que tenemos que ver es que los desastres suceden en un momento, en toda esa línea de tiempo que han mostrado, ¿verdad?, en un lugar en particular. Entonces, prepararse para algo que es incierto, de repente no le prestamos mucha atención, pero lo que es el riesgo sucede en todos los lugares y en todo momento. Yo creo que ese es como el cambio de paradigma. Si no nos preparemos para el desastre, gestionemos el riesgo. Decidamos en qué ciudad queremos manejar, decidamos el auto que vamos a arrendar o vamos a llevar para exponernos eventualmente a ese tráfico. Han hablado varias veces en Chaitén, y yo tuve la oportunidad de ir, la verdad, como vivo ahí en Frutillar, tengo la oportunidad de ir casi todos los años a esta zona linda de la 10ª región y la región de Aysén. Y una de estas oportunidades, yo creo que fue el año pasado, fui al Museo de Sitio de Chaitén, ¿ya? Una parte de la ciudad de Chaitén que la dejaron tal cual como quedó después de la erupción para que la gente, las autoridades, los turistas, aprendamos de lo que significa estos lajares que bajaron del volcán Chaitén. Y 2008, ¿verdad? Ya han pasado más de 10 años. Sin embargo, y con justa razón, cuando fui al Museo de Sitio me topé con algunos vecinos y reclamaban que por qué estas casas que quedaron en el Museo de Sitio, ¿por qué no se podrían recuperar? Y yo le dije, ¿pero por qué? Si esta cosa para que todos aprendamos. Y la señora con mucha razón me dijo, esta era mi casa y mire ese conjunto habitacional que está acá al lado de la calle, pegado al río, lo acaban de construir. Entonces, ¿por qué yo no puedo volver a vivir en este lugar? Entonces, obviamente, los procesos desde las autoridades, los intereses inmobiliarios, claro, la erupción de Chaitén pasó, el volcán Chaitén sigue ahí, sigue activo,
pero mientras no nos convenzamos de que tenemos que vivir con este riesgo, no vamos a estar tomando las decisiones necesarias. Yo aquí lo traje de forma gráfica la fórmula que presentó Alicia, ¿ya? Donde aquí están, y yo creo que el gran desafío para el área metropolitana es lo siguiente, es que el área metropolitana finalmente lo que hacen es juntar mucha infraestructura, mucha gente, muchas personas, muchos servicios interviniendo o desarrollándose en un territorio que tiene ciertas particularidades. Las pérdidas, que básicamente es el riesgo, habitualmente los que trabajamos en esto las cuantificamos en unidades de personas afectadas, personas muertas, personas heridas, personas sin hogar, personas albergadas, personas. Esa es una medida. La otra medida que se mide el riesgo de las pérdidas son en unidades monetarias, que ustedes vieron ahí, pesos, dólares, si lo quieren también lo pueden tener en UF. Y habitualmente, por ser uno de los bienes principales de la familia, otra forma de medir el riesgo o las pérdidas son en las viviendas, ¿ya? Las amenazas o los fenómenos naturales peligrosos, ¿ya? Muchos de ellos, por ejemplo los incendios, las inundaciones, las sequías, además se ven exacerbadas por el tema del cambio climático. Existen otras, una erupción volcánica, tal vez no tiene tanto sentido el cambio climático, pero la idea es poder combinar, ¿verdad?, los elementos que están expuestos, ¿ya?, frente a las diferentes amenazas que existen en ese territorio y los aspectos de vulnerabilidad. En el caso del tráfico, yo les contaba que era el tipo de auto, qué tan resistente, qué tan bueno, qué tan grande, ¿ya?, para asustar a los demás. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de terremotos, podemos hablar de los materiales constructivos, del número de niveles, el piso de fundación, en fin, otros elementos que hacen que diferentes tipos de edificaciones o sistemas sean más o menos vulnerables frente al tipo de amenaza al cual están expuestos, ¿ya? Entonces, si sabemos que existen algunos tipos de amenaza, obviamente podemos obtener soluciones técnicas, ¿ya?, y también políticas para tener niveles de vulnerabilidad menor. Y muchas veces no podemos intervenir en la amenaza. Si estamos hablando de un volcán, por más agua que le echemos, no lo vamos a apagar. Si estamos hablando de la cuenca de un río, del borde de un río, va a suceder lo mismo. Tal vez podemos encauzarlo, podemos hacer una serie de actividades de protección que después les voy a mostrar al final de la presentación, alguna experiencia que tuve recientemente en Río Grande do Sul, en Brasil. Pero la idea es que si queremos enfocarnos en el riesgo de desastre, efectivamente tenemos que mirar esos elementos para ver cómo convivir con el riesgo. Y una buena noticia sobre la ley que habló Alicia, yo creo que está cara acá, que la nueva ley lo que hace es que le asigna funciones específicas que antes no tenían los municipios. Y aquí quiero destacar dos, ¿ya? Primero, anteriormente la ley de municipios básicamente le decía a los municipios, prepárese para responder, ¿ya? Respondan, atiendan las emergencias o los desastres que se puedan producir en su territorio. Sin embargo, la ley ahora de gestión de riesgo, del SINAPRED que diga, le habla a la ley de municipios y le hace este cambio. Entonces las funciones de los municipios es distinta. Y una ley relativamente nueva requiere acciones por parte de los municipios donde los gobiernos regionales también tienen que ser parte de poder, no sé si la palabra correcta es predicar o promover, que los municipios asuman estas responsabilidades. Los desastres recientes que han afectado a algunos municipios, donde se ven a algunos municipios diciéndole que SENAPRED es el encargado o el gobierno regional es el encargado, yo creo que no han leído o no han implementado o no han visto cómo asumir esta función. No solamente esta función, sino también la ley del SINAPRED modifica la ley de municipio para que la estructura, la organización interna de los municipios cambie o considere, por ejemplo,
esta unidad de gestión de riesgo de desastre, que por ejemplo, como les decía, yo vivo en el sur y me enteré que en la municipalidad de Puerto Vara, donde está el volcán Calbuco, que hizo erupción en el año 2013, donde está el volcán Osorno, ¿verdad? Y donde hay otros complejos volcánicos, el Consejo Municipal dijo que no creían que era importante tener esta unidad de gestión de riesgo. Sin embargo, la ley ya empieza a abrir las puertas. Entonces aquí nos topamos con una situación de gobernanza. Y para mí, todo es gobernanza. Y aquí quiero sacar una herramienta que tiene el banco, que es justamente el Índice de Gobernanza y Políticas Públicas para la Gestión del Riesgo, que busca analizar si los países cuentan con condiciones básicas para poder llevar adelante una política pública, implementar esa política pública, evaluar esa política pública específicamente sobre gestión de riesgo de desastre, que hemos tenido la oportunidad de aplicarla aquí en Chile para mostrarle algunos de los hallazgos, ¿ya? Este índice mira cómo la gestión de riesgo se incorpora en la política central, digamos, a nivel de Senapred, a nivel de los ministerios, asignación presupuestaria, en fin, cómo se definen las responsabilidades en gestión de riesgo en los diferentes sectores. Se analizan 10 sectores, cómo el tema de la gestión de riesgo se define a nivel de los territorios, ya sean los jugadores o los municipios. Después, cómo uno puede evidenciar que todo este aparato normativo, leyes, políticas, estrategias se está implementando, y después cómo se está evaluando. Cada una de estas columnas representa la aplicación del EGOP en un año en particular, el 2013, el 2020, y aquí el 2020 y el 2020 asterisco, es decir, que la barra verde, solamente analizamos este indicador que tiene 245 indicadores, ¿ya? Solamente considerando la nueva ley, ni siquiera los reglamentos del SINAPRED, solamente la nueva ley. ¿Y ustedes qué se pueden ver? Que pueden ver que a nivel territorial, por ejemplo, el hecho de la nueva ley que asigne estas funciones que les acabamos de mostrar y otras cosas más, hace que el nivel de gobernanza, por lo menos a nivel territorial, sea mucho mayor que el nivel sectorial. Aquí la gran, ¿verdad? Como el papel aguanta todo, aquí el gran desafío es cómo llevar lo que dice la normativa, lo que dice la ley, a llevar a que se empiece a implementar, ¿ya? Es decir, la ley de SINAPRED del 2021, ¿sí? Del 2021, y obviamente necesitamos, ¿cómo se llama?, mostrar evidencia, ya sea a través de asignaciones presupuestarias, a través de acciones concretas, donde, y creo que lo han dicho todos los que han estado aquí, la planificación territorial, desde los planes regionales de ordenamiento territorial, que muchas veces esos planes que tienen una sección especial sobre amenazas naturales o riesgo natural, muchas veces lo que se diseña o los mapas incluyen los mapas de exposición, pero no ni de vulnerabilidad y ni de riesgo. A raíz de la aplicación del año 2020, que se hizo con apoyo del IDREN, el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, hicimos una mirada específica sobre cómo estaba el tema de la gobernanza del riesgo de desastres, a nivel local, es decir, a nivel municipal. Y aquí estoy solamente sacando algunas de las recomendaciones de ese entonces. Para ese entonces, todavía la ley del SINAPRED no había sido aprobada. Entonces, el primer check que está ahí, entiendo ya que es contar con un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica para los análisis de riesgo, o llámale mapas de riesgo. La ley ya establece que eso lo tiene que hacer o tiene que dar ese apoyo el SINAPRED. Desarrollar metodologías para mapas de riesgo, lo mismo. Entonces hemos ido avanzando porque estas eran unas recomendaciones de ese documento, como les decía, del año 2020, ¿ya? Marcos normativos que orienten acciones en zonas de riesgo no mitigables, las zonas costeras, lo que acabamos de escuchar también. Normativa de relocalización de asentamientos vulnerables o en riesgo. No tenemos eso, cómo hacerlo, dónde llevar. Este me encanta, ¿ya? Este de acá. ¿Por qué me gusta? Porque siempre se ha hablado de la subsidiariedad al momento de responder,
a una emergencia y a un desastre. Que si el municipio no tiene los recursos, bueno, viene el nivel provincial, después viene el nivel regional, después viene el nivel nacional. Pero aquí estamos hablando de criterios de asistencia subsidiaria para actividades de reducción del riesgo, porque muchas veces ni el municipio ni la región va a tener los recursos técnicos o los recursos económicos para enfrentar ciertos desafíos para reducir el riesgo. Y en la última les voy a mostrar un ejemplo de eso. Explicitar los criterios que determinen las amenazas, hacer incluir en los planes de emergencia a nivel municipal y creación de fondos, instrumentos financieros y otro tipo de estructuras que le permitan a los niveles territoriales acceder a recursos para poder implementar acciones de gestión de riesgo de desastre, ¿ya? Como gobiernos regionales, como municipios que se están exponiendo o se están expandiendo a esta área metropolitana. Y aquí quiero terminar con un par de imágenes sobre una situación que pasó en la ciudad de Porto Alegre, donde existe el área metropolitana de Porto Alegre. Aquí yo les estoy mostrando 3 municipios del área metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre es la capital del estado de Río Grande do Sul, un estado, digamos, de los más grandes y más ricos del sur de Brasil. Porto Alegre, obviamente por ser capital, es uno de los municipios más antiguos del estado y cuenta con un sistema de protección de inundaciones de más de 60 kilómetros de diques, estaciones de bombeo, en fin. Este año, en mayo, la parte alta de la cuenca, hubieron unas lluvias que nunca habían habido. No les voy a contar toda la historia, ¿ya? Pero les quiero mostrar el desafío, porque con esas lluvias que hubieron en la parte alta de la cuenca, sucedió esto, ¿ya? Sucedió eso. Entonces, ningún municipio, ni siquiera el Estado, ¿ya?, puede enfrentar, y la discusión que estuvimos yo hace un par de semanas que estuvimos allá era cómo lograr, ¿ya?, que estos municipios, por ejemplo, El Dorado Sul, que es unos chiquitito, que antes era de Porto Alegre, y todavía no entiendo cómo funcionan las cosas en Brasil, pero se creó un municipio independiente, era que, claro, Porto Alegre, el que tiene más recursos, quería hacer diques más altos y diques más grandes y diques más extensos. Pero hacer esos diques, para proteger solamente Porto Alegre, lo que va a hacer es, si el agua no me entra a mi ciudad, le va a entrar a los otros. Entonces aquí el desafío, como área metropolitana, ¿ya?, y qué injerencia es área metropolitana. Si bien está bien definida en la estructura geográfica, en el Brasil no existe una lógica de un nivel de administración y de planificación metropolitana que hace que reducir el riesgo frente a este tipo de fenómenos tenga que ser visto por alguien que está un poquito más arriba y con cierto marco normativo que permita avanzar en eso. Entonces, áreas metropolitanas, gran concentración de personas, gran concentración de vivienda, gran concentración de infraestructura, en fin, ¿ya? Mayor concentración, mayor exposición. Y si no lo planificamos bien, no es que vaya a pasar esto, porque nosotros no tenemos llanuras tan planas, pero sí requieren, desde el momento de la concepción de una área metropolitana, poder entender el cómo se va a gestionar el riesgo. Por ejemplo, el tema de la basura que sucedió después de esto, fueron no me acuerdo cuántos miles de toneladas de basura, no había espacio donde ponerlo. Zonas urbanas completas, entonces, ¿dónde poner toda la basura que se genera, por ejemplo, después de un desastre de este tipo, un tsunami, un terremoto, en fin? Entonces, les dejo el desafío, pero también con las buenas noticias, que este nuevo marco del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, el SINAPRED, fortalece las funciones, fortalece la estructura administrativa y organizativa de los municipios para estar mejor preparados, no solamente para responder la emergencia, pero sobre todo para gestionar el riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.